Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a Las Llaves del Cambio. Inshallah, vamos a seguir en esta conversación acerca de cómo podemos generar un cambio a nivel colectivo como comunidad musulmana en España y a nivel hispano, ¿no? Porque el cambio empieza en la conciencia, empieza en un entendimiento adecuado de conceptos que hemos venido planteando y sugiriendo y ofreciendo nuestro punto de vista basado en la experiencia y la percepción de la realidad que nos rodea. Y hemos hablado de cómo no podemos perpetuar ciertas realidades y ciertas mentalidades de una forma inconsciente casi, porque ello puede perjudicar la trayectoria del colectivo musulmán y no favorecer su inclusión. Y cuando hablamos de inclusión, ¿a qué nos referimos? ¿No? Se habla mucho de inclusión social, de integración. Yo personalmente prefiero la palabra inclusión más que integración, porque creo que la palabra integración conlleva en sí un concepto de desintegración, o lo que también se llama la disolución de la persona y la aceptación de ciertos elementos de su identidad y el rechazo de ciertos elementos que se estima o se considera que no pertenecen al contexto social europeo occidental. Y en esto no estoy solo. Muchos sociólogos y trabajadores sociales son los que han planteado esta distinción y optan más por el término inclusión social y dejan de lado la palabra integración. Aunque, bueno, tampoco vamos a prohibir la palabra integración o intentar que se deje de usar, pero que se use teniendo en cuenta que quiere decir una inclusión y una aceptación de la persona tal y como es, con sus idiosincrasias, con sus diferencias, sin ninguna pretensión de hacer que esa persona sea a mi imagen y semejanza, porque ello lleva incluido, lleva implícito una superioridad, ¿no? Él tiene que ser como yo porque yo soy mejor que él. Yo soy más civilizado, yo soy más inteligente, yo sé más que él, etcétera, etcétera, y por lo tanto tiene que él adoptar y, digamos, encajar en el canon y en, digamos, la imagen que yo le propongo, ¿no? Entonces, algunos términos que se usan, por supuesto, tienen que ser cuestionados y quedarnos con aquellos que realmente representan lo que queremos como comunidad y otros ponerlos en tela de juicio. Otro término que yo personalmente pongo indudablemente en tela de juicio es el uso del término tolerancia, ¿no? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes cuestionar la tolerancia? Puede decir alguno. Pues la tolerancia conlleva dos cuestiones. La tolerancia viene de una raíz latina que significa la capacidad y la resiliencia que tiene el cuerpo humano ante, por ejemplo, un veneno. Cuando una persona es mordida por una serpiente y sobrevive a esa mordedura y a esa, digamos, a ese veneno, a esa toxicidad, entonces esa persona tiene tolerancia a ese veneno. La etimología de la palabra es bastante representativa. Y por lo tanto, la tolerancia en el contexto actual muchas veces lleva implícita una imagen de tolerancia ante alguien que es ajeno a mi cuerpo, a mi sociedad, a mi tejido social. Y eso no es la realidad. Hoy en día, aquí en España al menos la mitad de los musulmanes son españoles, son ciudadanos españoles. Y por lo tanto, no es algo ajeno que se introduce en nuestra sociedad, sino que son parte de nuestra sociedad, siempre lo han sido, desde su niñez, desde su nacimiento y su infancia, no conocen otra realidad, otra pertenencia, es la última
y la única que tiene. Entonces, la tolerancia no puede ser usada con esta connotación. Tampoco me gusta la palabra tolerancia por otro motivo, y es que la tolerancia es un poco unidireccional. Va solo en una dirección, no es algo mutuo, no es recíproca. La tolerancia va desde un componente dominante hacia un componente minoritario. No es la tolerancia de la mayoría a la minoría. No se utiliza como una tolerancia de la minoría a la mayoría, ¿no? Eso es unidireccional, no es algo recíproco y ahí no hay ningún tipo de equidad. Esto hay que tenerlo en cuenta. No se habla de una tolerancia de los musulmanes, por ejemplo, del colectivo musulmán hacia el resto de la sociedad, sino que se habla solo en una dirección. Y esto es algo preocupante y algo a tener en cuenta y algo como menos cuestionable. Eso sí, podemos seguir utilizando la palabra tolerancia teniendo en cuenta las deficiencias que ello conlleva y quizá buscando alguna alternativa que nos lleve hacia una conciencia real de lo que pretendemos como sociedad y lo que queremos especialmente como comunidad musulmana. Y quizá ese concepto de tolerancia con esas connotaciones y las connotaciones que se dan a la integración y que hemos cuestionado hace un momento, vienen desde otro engaño y otra percepción ficticia de las sociedades occidentales, y especialmente ficticia es en España, de que es una sociedad judeocristiana y greco-romana. Nuestra sociedad es judeocristiana y es greco-romana. Son 4 elementos de la identidad de la civilización occidental y de la sociedad española que se plantean hasta el hartazgo. Es judeocristiana porque viene de valores, sus valores vienen del judaísmo y del cristianismo, de esas 2 tradiciones religiosas supuestamente, y es greco-romana porque su código legal y su filosofía viene del, digamos, código latino y de la filosofía griega y de la democracia griega, aunque todo ello es cuestionable. Pero es especialmente cuestionable porque sociedades como la española o como la italiana son sociedades que han sido influenciadas profundamente por otra civilización y otra religión que es la islámica. Sí, judeo-cristiano-islámica es la sociedad española porque la huella del Islam en las sociedades occidentales es indeleble, tremendamente positiva, ha sido positiva en el ámbito científico, en el ámbito filosófico, en el ámbito religioso, en el ámbito teológico, en el ámbito social, en el ámbito lingüístico, en el ámbito gastronómico, en todos los ámbitos de la vida y de la cultura y de la civilización occidental tenemos huellas, grandes huellas del Islam. Y por lo tanto, reducir la identidad europea colectiva a estas 4 esferas que son judeocristiana, greco-romana es un engaño y es algo ficticio que se ha creado, digamos, es una imagen creada simplemente para dejar de lado el Islam y excluir el Islam. Si hablamos de inclusión, pues no hablemos solo de inclusión de individuos, de átomos, sino que tiene que incluirse una visión del mundo, que es la visión islámica, dentro de esa concepción de las sociedades occidentales y no dejarla de lado porque ello es una injusticia histórica. Estamos hablando de hechos históricos y a través de la influencia de la civilización islámica en España y en Italia, como todos conocemos y todos sabemos, esa influencia no tardó en llegar al resto del mundo occidental, primero a Francia, Alemania, Inglaterra y al resto de países europeos, y luego con el éxodo de personas desde Europa al Nuevo Mundo, pues también esas ideas les acompañaron, y todo ello con
digamos, el auge de las ciencias y de la filosofía y de la literatura y de la arquitectura en Al-Ándalus especialmente, todo ello es lo que dio lugar a un renacimiento, ¿no? Siempre digo que sin el nacimiento no pudo haber un renacimiento. El nacimiento se dio en la cultura islámica y en ese auge y esa eclosión de ideas y de, digamos, innovación y de belleza y de exploración de lo estético, etcétera, que luego fue transmitido a través de traducciones. No hay que ir muy lejos, solo en Toledo se transmitió a través de la traducción gran parte de ese conocimiento y gran parte de ese corpus literario y ese corpus de libros de medicina, de botánica, de farmacia, de arquitectura, de mecánica incluso, y de matemáticas y de física y de poesía y de literatura de todo tipo. Fue traducido todo eso del árabe al latín y a las demás lenguas romances y luego a otras lenguas indoeuropeas en Europa, y eso llevó a una difusión de ese conocimiento. Entonces ese conocimiento está ahí formando parte del legado islámico dentro de la cultura occidental. Esto es importantísimo que nosotros como colectivo, al menos musulmanes, no nos olvidemos de eso y no obviemos este hecho y no ignoremos esto, ¿no? Si nosotros no sabemos lo que hemos sido, lo que hemos aportado, etc., ¿cómo queremos que lo sepan los demás? Es preciso que nosotros tomemos conciencia de ello. Y ese es el humilde propósito de este espacio y este capítulo de hoy, que al menos recordemos estos hechos, y cuando se hable de una visión excluyente del Islam, judeo-cristiana, greco-romana, digamos, no, un momento, por favor. Aquí se está cometiendo una injusticia histórica y sepamos explicar a qué nos referimos. Entonces, la integración o es integral, valga la redundancia, o no es ningún tipo de integración. Y lo que no queremos bajo ninguna condición es la disolución. ¿A qué nos referimos aquí con disolución? Es que se pretenda aceptar al individuo musulmán, disolviéndolo y conservando ciertos elementos y ciertos componentes, y otros componentes y otros elementos rechazarlos. Es decir, yo te acepto como trabajador y te acepto como ciudadano siempre y cuando te olvides de tu identidad islámica y de tu forma de vivir el Islam, incluso de tu vestimenta o de tu forma de adoración, tu forma de vivir la religiosidad, tu forma de ver el mundo, porque solo lo mío es válido, lo tuyo no es válido. Aquí solo vale lo que yo propongo, ¿no? Y esa es una actitud que deifica, por así decirlo, la cultura, entre comillas, mayoritaria, y vilifica la cultura minoritaria. Esto se ve especialmente con ciertos conflictos que salen puntualmente acerca del hijab en el ámbito académico, acerca de él en el ámbito laboral, o acerca de la construcción de mezquitas. Hemos tenido algunas polémicas en algunos países occidentales como Suiza o como otros países acerca de la construcción de mezquitas, porque lo único que se puede construir de una forma libre y de una forma lejos de cualquier escrutinio son los demás templos, mientras que los templos musulmanes como las mezquitas están bajo una lupa y bajo el microscopio, ¿no? Y esto se debe a lo que es una extranjerización del Islam, una alienación de los musulmanes, ¿no? Hablamos de integración, hablamos de inclusión, pues dejemos de extranjerizar en nuestro discurso, en los medios de comunicación sobre todo, que son grandes culpables de esta perpetua extranjerización del Islam. Y en este juego
están participando muchos periodistas y muchos medios de comunicación, outlets escritos y audiovisuales que están arraigando y fundamentando esta visión del Islam y del musulmán como un extranjero, alguien ajeno a mi sociedad, ajeno a mi realidad. Y esto se ve con las mujeres, especialmente las que llevan ciertas prendas o vestimentas islámicas, hombres con una apariencia que no encaja en mi canon de hombre occidental, o templos que no acepto, como acepto a otros templos religiosos, etc. Y luego está, además de la extranjerización y la alienación del Islam y los musulmanes, está la politización del Islam. Hablar siempre del Islam ligado a una realidad política, local, regional, nacional, o una realidad, la mayor parte de las veces que se menciona en este concepto, en este contexto politizado, se menciona en relación a países lejanos, ¿no? El Islam siempre ligado a conflictos en Oriente Medio, ligado a diferentes crisis políticas, etc., como si el Islam siempre tiene que ser una religión ligada a una realidad política o a un movimiento político o a un partido político dado en un país musulmán o a un grupo fanático en digamos, una zona de conflicto, por ejemplo. Esa es una politización constante del Islam, y nosotros como comunidad musulmana no podremos tener una concepción correcta de nosotros mismos, nuestra identidad y nuestra religión, a menos que saquemos a nuestros hijos y a las generaciones venideras de este juego perpetuo, porque no está a nuestro favor, y tenemos que tomar conciencia de ello. No caer en la politización constante del Islam y no caer en la extranjerización del Islam, ni mucho menos. Podremos hablar largo y tendido de estos conceptos, porque son conceptos que son merecedores de largas charlas. Acerca de la extranjerización del Islam se puede hablar largo y tendido, y lo mismo se puede decir de la politización. Pero simplemente arrojamos un poco de luz acerca de estas realidades para que al menos tomemos conciencia de ello. Entonces, la inclusión social pasa por diferentes ámbitos que son esenciales, primordiales, y de ellos vamos a hablar en el próximo episodio. Especialmente, podría decir que pasa por una inclusión plena en el ámbito de la educación, en el ámbito académico, especialmente en las universidades, que los musulmanes estén dentro de las universidades como profesores universitarios, etc. Pasa por la inclusión de los musulmanes en los medios de comunicación, porque se habla de los musulmanes sin hablar con los musulmanes y sin dejar que los propios musulmanes hablen como periodistas incluso. Y pasa por la inclusión de los musulmanes dentro del campo político, para que cuando se trate de la toma de decisiones y la creación de políticas, la perspectiva de la comunidad musulmana esté presente y arroje un poco de luz acerca de las expectativas de los ciudadanos musulmanes y lo que esperan de los políticos que les representan. De todo esto, de estos ámbitos y de otros, inshallah, hablaremos en el próximo episodio de las llaves del cambio, inshallah, porque todos estos ámbitos son esenciales para que tenga lugar el cambio que todos anhelamos y el avance, inshallah, hacia una realidad y una situación mejor a nivel colectivo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y vuestra atención. Inshallah, nos vemos muy pronto. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros.